Hace unos días, y lo comentamos aquí, se publicó la posibilidad de que España no esté colaborando con averiguar el destino final de los 53 millones del rescate a la compañía Plus Ultra. Ya les explicamos el recorrido de ese dinero. Les paga sin sentido, sin motivo el gobierno español en un rescate por la pandemia, 53 millones a una compañía con un par de aviones. No era una compañía estratégica, no había que recuperar algo imprescindible. La compañía nunca tuvo beneficios, siempre pérdidas, y ahora la parte que se investiga es si ese dinero, como parece ser, se fue a lugares como Panamá, Suiza, Francia, a pagar presuntos préstamos de una trama que lo que haría es blanquear el dinero de la dictadura de Maduro. Sabemos que detrás de todo ello hay algo que oficialmente se formó para dar de comer a la población, pero que ha acabado siendo parte del entramado de la corrupción de la dictadura venezolana: los comités locales de abastecimiento y producción. Hoy queremos saber más qué son estos comités. Es cierto que blanquean dinero. ¿Se ha podido blanquear el dinero del rescate de dinero público español a Venezuela? Solo pensar que 53 millones han podido acabar en manos de Maduro, de Delcy Rodríguez, nos hace temblar en España. Quien tiene toda la información es Maybord Petit. Bienvenida, Maybord. ¿Cómo estás? Muy bien, Albert. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo. Nos saludas desde Nueva York, ya la conocen. Es una mujer venezolana, investigadora, politóloga, experta en crimen organizado, que conoces muy bien lo que pasa en Venezuela. Cuéntame, por favor, ¿qué son los comités locales de abastecimiento y producción? Eso fue un programa que se creó por parte del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro para empezar a producir y a entregarle comida a las familias más pobres de Venezuela. Pero en el fondo era un instrumento para lavar dinero, para expoliar fondos del Estado venezolano y utilizar también la comida, los alimentos, como un instrumento de coacción política para llegar a que, por ejemplo, si yo te doy la comida, tú me tienes que dar apoyo, tú me tienes que votar cada vez que yo te diga, o hacer lo que necesitamos en el partido para lograr el objetivo, que obviamente es mantenerse en el poder. Pero hay un elemento... El chantaje del hambre, Maybord, es el peor de todos, ¿no? El que me apoya come, el que no pasa hambruna, es así. Exactamente, y luego se conoció, y de hecho hay acusaciones federales aquí en los Estados Unidos de uno de los grupos que hizo muchísimo dinero con los CLAP, y uno de ellos, que fue arrestado en Cabo Verde, luego fue trasladado a los Estados Unidos y Joe Biden le perdonó todos los crímenes y lo envió a Caracas, y hoy en día es el ministro encargado de Asuntos Económicos y de Inversiones. Alex Saab. Hablando de Alex Saab, él fue señalado como uno de los principales lavadores de los fondos provenientes de los CLAP, y aquí en el estado de la Florida hay una serie de personas que fueron procesadas por este cargo. En esa época se estaba acusando a Alex Saab como testaferro de Nicolás Maduro. Se hizo señalamiento que él utilizaba los fondos del Estado venezolano a través de los CLAP para lavar dinero del grupo, porque hay que entender que en Venezuela hay como pequeños grupos, pequeños carteles, y ese grupo al que él representaba, y hoy en día no nos queda la menor duda, es justamente Maduro, la esposa, los 3 hijos de la esposa, que se hacen llamar los chamos, y en la acusación federal de los fiscales acá en Estados Unidos se plantea justamente los CLAP y los fondos que, por cierto, según la acusación, también se lavaron en Suiza y se hacían a través de empresas panameñas y otras empresas mexicanas. Te cuadra perfectamente que eso pueda ser cierto y que el dinero del rescate que dio dinero público el gobierno español haya terminado en ese entramado de empresas. Entiendo que el beneficiario final
es Maduro y su familia y su entorno, ¿no? Son los operadores y Maduro y su entorno y otros que todavía no se han logrado descifrar, porque cuando se empezó a investigar la corrupción de los CLAP, también el régimen atacó a los periodistas que estábamos investigando esa trama de corrupción. Y de hecho, a mí en ese caso me atacaron el blog de crimen organizado y me lo tumbaron y después me llamaban para pedirme rescate por el mismo blog. Interesante que ustedes conozcan que Alex Saab y ese equipo también, cuando se produjeron las sanciones por parte de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro a partir del año 2018, ellos se quedaron sin dinero para movilizar y a seguir haciendo el negocio afuera, pues no tenían dólares porque las cuentas bancarias del Estado venezolano habían sido sujetas a todo el tipo de congelación en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Y ellos empezaron a negociar con oro. Y lo sabemos porque cuando estaban solicitando la libertad de Alex Saab acá en Estados Unidos y que Biden la otorgó a través de un perdón, Delcy Rodríguez presentó una documentación en la corte diciendo que Alex Saab era diplomático, pero en el marco de toda la evidencia apareció una carta en la que se decía que él era el encargado de movilizar, por ejemplo, el oro para comprar supuestamente medicinas y alimentos porque el bloqueo económico, según la narrativa de los chavistas, no permitía movilizar los dólares. Y se vendía y allí se da un elemento de prueba de que ellos estaban negociando con oro todos estos productos que los traían muchos de Turquía y los empacaban nuevamente en México y a través de varias empresas en Panamá se llevaban a Venezuela posteriormente. Ha sido un caso extremadamente crudo porque en todo ese periodo los venezolanos pasaron mucha hambre, perdieron más de 20 kilos, muchos de ellos, y eso fue objeto de análisis por parte de la ONU y de las ONG que se encargan de estudiar la nutrición de los niños y de los venezolanos en este tipo de crisis. Qué horror. Me viene a la cabeza, a la memoria, los 104 lingotes que Delcy Rodríguez trajo a España y que compró Víctor de Aldama, el empresario, como intermediario de alguien. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? ¿El destino final sería pagar algún tipo de favor con oro, quedándose una parte de la trama? Mira, cuando hemos visto todos los intríngulis del caso Coldo, nos cuadra perfectamente con varias de las operaciones que se hicieron, porque no fue una, fueron varias. Hay que recordar que cuando el régimen se queda sin dólares para operar, pero también para robar, ellos empiezan a utilizar el oro como mecanismo de cambio. Y allí hay varias operaciones que se han documentado muy bien y una de ellas justamente llevaba oro de República Dominicana. Había una prohibición también, y hay que recordarlo, porque el primer gobierno del presidente Trump puso una especie de prohibición para el oro que se triangulaba a través de otros países que son cercanos a Venezuela o son vecinos. De hecho, se señaló Guyana Francesa, la Guyana y muchos otros que son limítrofes para sacar el oro, y por supuesto también Brasil, y ellos llevaban en algunas oportunidades el oro a Rusia para allá movilizarlo más directamente con otros mecanismos que ya el Estado ruso tiene, debido también a las múltiples sanciones y al desarrollo de otras rutas que son antisanciones. Es decir, la mayoría del oro de Venezuela podría estar en Rusia o en Turquía. Bueno, hay mucho oro, todavía hay mucho oro en Venezuela, pero Hugo Chávez en una oportunidad sacó las barras de oro de los bancos occidentales, los llevó para Venezuela y luego se distribuyeron. Hay mucha oscuridad en relación a eso, pero sí se envió mucho oro, pero no era un oro oficial, sino no un oro para el traqueteo ilegal a Turquía y a Rusia y también a muchos otros países de África que son aliados del régimen y que le permitieron violar las sanciones. Ellos cubrían una parte de la operación del sistema a través de la venta de oro de manera ilegal
para que las sanciones no lo tocaran y de hecho para hacerle frente a las sanciones también. El sistema CLAP, que es al que nos referimos inicialmente, ha hecho millonario a muchos venezolanos y a muchos otros socios internos y externos que tiene. Por ejemplo, Alex Saab no es venezolano, él es colombiano. ¿No? Hay mucha gente que se asoció con él en México y de hecho las autoridades mexicanas para la época actuaron. Igualmente en Panamá, que sigue siendo como una especie de caja negra, porque allí se lava dinero, allí se sigue manejando fondos del régimen, pero el gobierno no hace nada porque una parte de la economía panameña vive justamente de eso. Y otras empresas fantasmas que se han creado en muchos países donde el sistema de sanciones de Occidente no opera, y entre ellos está, por ejemplo, Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos y muchas otras naciones que no se dan por sentadas a la hora de revisar sanciones y de aplicar sanciones a los países que las tienen, pues. Maybor Petit, investigadora, politóloga, muchísimas gracias por abrirnos un poco más la visión de una realidad que es tremenda para los españoles. El rescate a esa empresa, 53 millones, nunca lo entendimos, siempre fue una polémica en España. Posiblemente ha acabado en manos de Maduro, de Delcy, de Diosdado. Es tremendo pensarlo, pero es así. Un abrazo fuerte, saludos a Nueva York. Gracias. Igualmente para ti, un abrazo.